¿Creías que las historias de la mafia solo ocurren en las películas? Hoy en Mafia sin Máscaras te traemos una historia real, una historia que hará temblar hasta los cimientos del poder. Harfuch, un hombre sin miedo a nada, justo ha enviado un mensaje que modificará radicalmente las normas del juego. ¿A quién? Al mismísimo jefe Nemesio, líder de uno de los cárteles más temidos de México. El conflicto entre cárteles ha llegado a un grado de violencia que nunca habíamos concebido. Pero hoy vamos a hablar de un ataque que ha dejado a todos sin palabras. ¿Qué mensaje tan aterrador ha enviado Harfuch? Y más importante aún, ¿qué consecuencias tendrá este enfrentamiento directo entre dos de los jugadores más poderosos de la mafia mexicana? Ga Castro, conocido popularmente como hermano de Marquitos Toys, irrumpió en el mundo digital con una imagen de aparente inocencia. Viajes familiares, paseos idílicos por playas caribeñas y recorridos lujosos por Suiza. Desde el exterior, su existencia se asemejaba a la de cualquier influenciador que logró utilizar la fama para ganar simpatías y ganar dinero en instantes personales. Sin embargo, esa fachada colorida y luminosa escondía un trasfondo oscuro, tan peligroso como invisible para quienes solo se quedaban en las apariencias. El asesinato de Ga en un restaurante de Ensenada no fue un hecho aislado ni un crimen pasional improvisado. Fue en toda regla un mensaje, y no un mensaje cualquiera, un enviado en casquillos de bala y escrito en sangre a plena luz del día, en un horario de alta afluencia, entre ceviches y tostadas, sin máscaras ni intenciones de ocultar la autoría. La ejecución fue directa, brutal y pública, un acto calculado para que nadie pudiera mirar hacia otro lado, para que el estruendo de los disparos se quedara impregnado no solo en los muros del local, sino en la memoria colectiva. Los códigos de honor que en algún momento rigieron el submundo del crimen organizado han ido desintegrándose. La vieja regla de no tocar a las familias fue pulverizada sin miramientos. Hoy el narco digital expone amenaza y ejecuta con una crudeza que no deja espacio para la interpretación. Lo de Ga no fue una disputa entre cárteles en guerra, fue algo personal, un ajuste de cuentas disfrazado de sentencia pública. Una carta abierta donde el remitente dejó en claro que en este tablero, cualquiera que esté expuesto se convierte en objetivo, sin importar su número de seguidores. El ego del asesinato no tardó en extenderse como pólvora en redes sociales, rompiendo la barrera geográfica y dejando una estela de terror desde Sinaloa hasta Querétaro y Puebla. A pesar de que la ejecución ocurrió en cientos de kilómetros de estos estados, las amenazas posteriores hicieron evidente que el conflicto no era local, sino nacional. ¿Por qué involucrar regiones tan alejadas? ¿Por qué las redes de influencia del narco digital no respetan fronteras estatales? Porque en la guerra moderna del crimen organizado, el control no solo se disputa en territorios físicos, sino en territorios simbólicos, en las mentes, en el miedo colectivo. Poco después del asesinato, aparecieron lonas colgadas en puentes estratégicos, firmadas de manera inequívoca, no solo enviando advertencias a los enemigos, sino también a sus seres queridos. El lenguaje utilizado era crudo, sin espacio para la diplomacia, y confirmaba algo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. La vieja regla de no tocar a las familias ya no existe. Ahora el campo de batalla se ha ampliado peligrosamente, involucrando a inocentes y usando la sangre como instrumento de presión psicológica. Pero, ¿quién era realmente Ga Castro? Si alguien todavía cree que era simplemente el hermanito influencer de Marquitos Toys, está mirando el tráiler de una película de terror mucho más compleja. Ga, bajo la apariencia de un creador de contenido familiar, era una pieza incómoda en un tablero donde cada movimiento tenía consecuencias letales. Desde enero, su nombre había comenzado a circular en volantes anónimos que lo acusaban de colaborar con células criminales. No era un rumor suelto. Su nombre figuraba junto a otros de alto perfil como Peso Pluma. No era casualidad, tampoco coincidencia. La publicación de esos volantes marcó un antes y un después. Después de aparecer en ellos, Ga desapareció de redes sociales, sin memes, sin publicaciones pasivas agresivas, sin actualizaciones sobre su vida. Un silencio abrupto que gritaba más fuerte que cualquier declaración. Su última publicación fue 4 meses antes de su muerte,
un vacío sospechoso en un mundo donde la ausencia puede ser tan significativa como la presencia. Ga tenía un matrimonio con Brianda Sánchez, una influencer también, quien también desapareció de las redes después del homicidio. Ni homenajes, ni despedidas, ni palabras de luto, solo silencio. Y ese silencio fue más elocuente que 1000 palabras, porque en este submundo, la ausencia repentina de comunicación suele indicar un solo hecho: peligro inminente. La coincidencia temporal entre la desaparición digital de Ga y los rumores de reestructuración dentro de los grupos del Pacífico levanta aún más sospechas. Algunos especulan que estaba siendo protegido, otros que había decidido colaborar con instancias a las que antes combatía silenciosamente. Pero lo cierto es que su muerte no fue un error ni producto del azar. Fue una jugada precisa, una eliminación táctica en un juego que ya se encontraba al borde del colapso. La conexión familiar de Ga con Marquitos Toys añade otra capa de complejidad, porque Marquitos no es simplemente un influencer de lujo, es un símbolo cultural, un rostro visible de una generación que romantizó el narco lifestyle en redes sociales. Camionetas blindadas, armas de colección, fiestas interminables. El contenido de Marquitos era una vitrina del poder informal, una plataforma de exposición que terminó por incomodar a quienes prefieren operar en las sombras. Así, el asesinato de Ga no fue solamente un ataque contra una persona, fue un ataque directo a una historia propia, a un círculo de poder digital que había crecido demasiado para pasar desapercibido. El plomo que ingresó a su cuerpo no solo detuvo una vida, sino que también desató una guerra que apenas empezaba a perfilarse en el cielo. Y esto es solo el principio. No te vayas todavía. Lo que estás a punto de ver revela el verdadero corazón de esta historia. No es solo un asesinato más ni un ajuste de cuentas rutinario, es una declaración de guerra que está reconfigurando territorios, redes y silencios. Sigue hasta el final porque solo quien comprende las señales ocultas entiende lo que realmente se está moviendo tras el telón. Tras el asesinato brutal de Ga Castro, el mundo digital de su entorno inmediato se congeló. Pero no fue un silencio accidental ni un duelo espontáneo, fue una reacción estratégica. Porque en el narco digital, el silencio no es resignación, es defensa. Y el primer gran silencio lo ejecutó quien debía hacerlo: su hermano, Marquitos Toys. Para quienes conocían la personalidad de Marquitos, la reacción fue alarmante. Un creador de contenido que no podía pasar un solo día sin mostrar su vida, sus viajes, sus fiestas, sus lujos, de repente se esfumó del radar. Nada de comunicados oficiales, nada de historias melancólicas, nada de descansa en paz. Desapareció del ojo público como si nunca hubiera existido. Y eso, para los que saben leer entre líneas, era la prueba más contundente de que algo muy serio estaba ocurriendo tras bambalinas. La muerte de Ga no solo golpeó emocionalmente a Marquitos, le quitó su escudo más esencial, el de la reputación pública que lo resguardaba entre la fama y la amenaza. En el mundo del narco digital, la popularidad es un escudo y un blanco al mismo tiempo. Cuando ese escudo se agrieta, lo único que queda es correr, replegarse y reorganizarse. La estrategia fue inmediata y precisa. Marquitos no solo reforzó su seguridad personal, añadiendo escoltas, cambiando de residencia, limitando su circulación pública. También dio la orden de apagar el eco digital de su entorno. Influencers cercanos, amigos de celebraciones, colaboradores regulares, todos se han ido o han ido reducido drásticamente su presencia en redes. Los ejemplos más visibles fueron escalofriantes. Ana Gastelum, influencer de moda con más de 3 millones de seguidores, apagó su presencia digital de un día para otro. Cuentas de Instagram de alto tráfico relacionadas a Marquitos también entraron en pausa total. Al mismo tiempo, mientras los seguidores preguntaban sin obtener respuestas, en el terreno físico también comenzaron a percibirse movimientos anómalos. Vehículos sin placas merodeando zonas residenciales, rondas nocturnas no oficiales en barrios acomodados, silencios cada vez más densos en ciudades que hasta hace poco vivían ajenas al bullicio de la violencia criminal. Querétaro y Puebla, tradicionalmente consideradas zonas de paz, se vieron súbitamente envueltas en el huracán. Las primeras lonas no tardaron en aparecer. No eran grafitis improvisados ni mensajes codificados, eran advertencias abiertas, firmadas y específicas.
Ya tenemos ubicados a sus familiares. La desesperación les costará caro. Un lenguaje directo, brutal, imposible de malinterpretar. ¿Por qué Querétaro? ¿Por qué Puebla? Porque estratégicamente estos estados representaban dos factores esenciales: refugio y logística. Querétaro, con su rápido avance de la clase media y alta, proporcionaba el perfecto refugio para los exiliados que requerían ocultarse a la vista de todos. Puebla, por su parte, siempre ha sido un nodo logístico crucial para el movimiento de mercancías ilícitas. El narco entiende bien el mapa del país y no elige sus escenarios al azar. Las Lonas surgió en lugares clave, puentes de entrada principal, avenidas de gran tráfico, áreas de educación privada. No solo estaban advirtiendo a enemigos visibles, estaban sembrando el terror entre aquellos que se creían fuera del conflicto. Y eso en una guerra como esta es más efectivo que cualquier disparo. Mientras tanto, en Culiacán, epicentro natural de los Chapitos y de la Chapiza, la atmósfera se volvió irrespirable. Aunque no hubo balaceras inmediatas ni enfrentamientos públicos, el movimiento subterráneo era evidente. Retenes improvisados, camionetas circulando a deshoras, hombres armados apostados como si formaran parte del paisaje urbano. Todo indicaba que algo se estaba preparando. Algo grande, algo que no sería anunciado con comunicados de prensa, sino con fuego real. En medio de este panorama, Marquitos seguía en silencio absoluto. Ese silencio no era debilidad, ni mucho menos. Era un movimiento maestro. En un ambiente donde cualquier palabra puede ser utilizada como arma, callar es el primer acto de guerra inteligente. Marquitos entendía que su próxima acción, su siguiente paso, podría desencadenar una guerra abierta o proteger temporalmente a los suyos. Este repliegue, además, no fue improvisado. Fuentes cercanas aseguraban que Marquitos y su círculo estaban recibiendo asesoría directa de operadores experimentados en crisis de seguridad. No eran simples influencers escondiéndose, eran piezas clave moviéndose bajo nuevas reglas. Querétaro, Puebla y Culiacán se convirtieron en vértices de un triángulo mortal. Cada punto del mapa tenía un rol. Querétaro como refugio camuflado, Puebla como ruta de apoyo y escape, Culiacán como el cuartel general del dolor y de la respuesta inevitable. Y aunque muchos querían creer que la violencia sería contenida, las señales decían lo contrario. La aparición de las lonas no era una casualidad, era la antesala. El lenguaje que se estaba utilizando en ellas, amenazas directas, mención de familiares, recordatorios públicos de que el enemigo los observaba, confirmaba que ya no había vuelta atrás. Se había cruzado una línea que en el mundo del narco hasta ahora era casi sagrada, la de respetar a la familia. La desaparición digital de influencers no solo reflejaba miedo, reflejaba reorganización, repliegue y preparación para una guerra más sucia y más personal. Mientras tanto, la prensa tradicional, lenta y tibia, apenas mencionaba los hechos con cautela, como si aún tuvieran la esperanza de que el problema se diluyera solo. Pero la gente que vive en Querétaro, Puebla y Culiacán sabe que cuando los hombres con armas largas empiezan a aparecer como sombras, cuando los influencers callan en bloque y cuando el miedo se siente en el aire, es porque algo muy grande está a punto de estallar. La ejecución de Ga Castro no fue el cierre de una historia, fue el inicio brutal de un nuevo capítulo. Y lo que está en juego ahora no es solo la vida de Marquitos Toys ni la estabilidad de su círculo inmediato. Lo que se está jugando es mucho más grande. Es el control de la narrativa, de la exposición mediática y del respeto perdido en un mundo donde las reglas antiguas ya no aplican. Además, el asesinato de Ga Castro no solo desató una cadena de violencia, sino que también abrió una puerta al vaciado del espacio digital. En un mundo donde las redes sociales son más que solo plataformas de entretenimiento, donde las historias de Instagram, los videos de TikTok y los tweets construyen realidades alternativas, la desaparición masiva de voces cercanas a Marquitos Toys fue una señal clara. El narco digital ya no es un campo de juego exclusivamente público, es un terreno de control, de influencia y de poder. Y cuando esos jugadores se retiran del tablero, algo mucho más siniestro está en marcha. Para entender lo que está sucediendo, es crucial poner en perspectiva lo que representa Marquitos Toys en la esfera pública. No es solo un youtuber de éxito, es un referente cultural para miles de seguidores.
En muchos sentidos, Marquitos ha sido un escaparate de lo que muchos consideran éxito en el mundo del narco. Su influencia era tal que ya no solo hablaba a sus seguidores, hablaba a los enemigos también. Su presencia digital, su visibilidad, su forma de conectar con audiencias se convirtió en un imán para quienes operan en las sombras. Así que cuando Ga fue ejecutado, no solo se eliminó a una figura mediática, se destruyó un símbolo. Y al hacerlo, se lanzó una advertencia directa: el próximo eres tú. No fue una ejecución más en la guerra entre cárteles, fue un golpe maestro. Un ataque dirigido al núcleo esencial de una agrupación que pensaba tener su lugar garantizado. Cuando las balas perforaron el cuerpo de Ga, no solo fue el final de su vida, fue el comienzo de una serie de movimientos que marcarían a toda una generación digital. Porque como sabemos, cuando un eslabón fuerte se rompe, el resto de la cadena se tambalea. No es coincidencia que el mismo día que la muerte de Ga se convirtió en noticia, los primeros reportes de desapariciones de cuentas comenzaron a filtrarse. Los comentarios de los seguidores se acumulaban preguntando, inquietos, por qué nadie estaba publicando, por qué los perfiles no reaccionaban. Pero esa ansiedad no era solo una reacción de los fans, era el reflejo de algo mucho más grande. El mundo digital, esa vitrina del entretenimiento y la fama, ahora era el campo de batalla. Los que antes estaban expuestos se escondieron, se protegieron y en el mejor de los casos intentaron borrarse de la vista pública. Porque como sabemos, en este juego la visibilidad se convierte en objetivo. La incertidumbre que generó este apagón digital no fue solo una crisis de contenido en redes sociales, fue una crisis de poder, un vacío estratégico que los que operan en las sombras entendieron rápidamente. En este mundo los códigos ya no se siguen, o mejor dicho, se rompen intencionadamente. La regla que siempre se respetó de no involucrar a la familia se deshizo en un instante. Marquitos no fue el único blanco, su entorno entero pasó a ser territorio de guerra. Y ese territorio se ha expandido a lugares donde hasta hace poco los nombres como Chapiza y Marcos Toys no significaban nada. Los reportes de Culiacán empezaban a hablar de movimientos en las sombras. No es inusual que todo ahora se centre en la ciudad de Sinaloa. La sensación general entre quienes siguen el conflicto es que algo más grande está por ocurrir. El mismo patrón de control que se ve en otros lugares comienza a emularse allí. Camionetas circulando sin placas, hombres armados en puntos estratégicos, movimientos sigilosos de vehículos de lujo en horas no habituales. Culiacán, la ciudad que ya ha sido testigo de tantos capítulos de violencia, ahora parece estar a la espera de algo mucho más destructivo. Por supuesto, el temor es el principal aliado de quienes manipulan las piezas. No hay balas todavía, pero hay algo mucho más inquietante. El miedo es ahora el motor del juego, porque lo que viene no es solo una revancha, es una estrategia de desgaste. Cada movimiento está calculado al milímetro y eso es lo que diferencia a los jugadores que realmente manejan las reglas del juego de aquellos que solo están siguiendo el ritmo. En este contexto, Marquitos Toys se encuentra atrapado. No tiene muchas opciones, ya no puede seguir viviendo como antes, ya no puede seguir mostrando su vida como un escaparate de éxito narco, porque al hacerlo pondría en riesgo la vida de los suyos, de aquellos que aún quedan a su lado. Y en este mundo la lealtad es un bien escaso. Ya no es solo cuestión de guardar silencio, es cuestión de calcular cada palabra, cada gesto, cada paso. Los que siguen a Marquitos, los que admiran sus camionetas blindadas y sus fiestas interminables, ahora son parte del problema. El hueco digital que su falta ha dejado provoca aún más tensión. Ahora son las voces calladas las que empiezan a hablar en sus círculos. Y aquí es donde todo se vuelve aún más peligroso, porque los que no se callan son los que están pagando el precio de ser los más expuestos. La familia, los amigos, los colaboradores, todos están ahora en la misma cuerda floja. En cuanto a las lonas que comenzaron a aparecer en Culiacán, Querétaro y Puebla, es claro que la guerra ya no se limita a los pasillos de los cárteles. Las familias ya no son sagradas. Cualquier persona cercana al objetivo se ha convertido en parte del juego. Y en ese juego, los que están en la periferia del poder son los primeros en caer. La advertencia es clara. El enemigo no está esperando, está observando, calculando y en su momento actuando. Lo que vendrá después será aún más impactante.
El mensaje de Harfuch solo es el principio de una guerra que podría cambiar el curso de la historia de México y del crimen organizado. Suscríbete ahora, porque en Mafia sin Máscaras seguimos las historias que otros temen contar.